Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Bueno, saludamos al señor economista Rafael Vicente Correa Delgado a las 7:03 del día 15 de enero. Y le agradecemos por estar con nosotros aquí, economista. ¿A usted cómo le gusta que le digan doctor? Porque usted tiene dos doctorados. ¿Le gusta que le digan doctor o le gusta que le digan economista? A mí, Rafael, es de los pocos sitios, Ecuador y América Latina, donde se presenta una persona con su título profesional. En otras partes no se utiliza aquello y me parece muy bien. Hay panas que contestan al teléfono. Le habla el economista fulano de tal. O peor, le habla el magíster. El magíster, sí. Dios mío. Oiga, economista, Lenín va a hablar sobre la consulta con usted y yo voy a preguntarle algunas cosas de... ¿Qué Lenín? Lenín. Ah, Lenín yo creía que... No, ese es su pana. Pues, bueno, aceptó el debate. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el compromiso que tiene Alianza País con Julian Assange? Usted lo tuvo 5 años y medio, ahora viene este gobierno, el del presidente Lenín Moreno, y le da la ciudadanía. Bueno, primeramente muchas gracias por esta entrevista, un saludo a Lenín Artieda, un saludo a ti, Clever, un saludo a toda la audiencia de Radio Bancavilca, mi querido Guayaquil, bueno, entonces a medio Ecuador. El compromiso del Estado, por favor, Clever, el compromiso del Estado. Nosotros, después de un largo estudio, 2 meses, nos dedicamos a estudiar el caso Assange. Cuando entró a la embajada a pedir asilo, se decidió, en ejercicio de nuestra soberanía, otorgarle ese derecho que tiene un país soberano de asilar a alguien, es decir, ponerlo bajo su protección cuando hay factores objetivos para aquellos, por ejemplo, que corría peligro su vida, había persecución y no había garantía de un justo proceso. Entonces no es Alianza País, es el Estado ecuatoriano. Lo cual está bien, pero ¿por qué le damos la nacionalidad? Bueno, eso tendría que preguntarle a María Fernanda Espinosa. Yo no he entrado en detalles. ¿Y qué opina usted? Bueno, supongo que por haber vivido tantos años en la embajada ecuatoriana, que se considera territorio del Ecuador, puede acceder a la ciudadanía ecuatoriana. Por ahí me decían que lo que querían darle, y me parece que lo hicieron, fue un pasaporte diplomático y pensaban que con eso lo podían sacar de la embajada. Eso sí era una ridiculez, pues los británicos iban a morir de risa con aquello. Ahora, ¿él entrará entonces al rol de pago? Pregunte eso, María Fernanda Espinosa, yo no conozco aquello, pero te insisto, o sea, está bajo la protección del Estado ecuatoriano. No entiendo por qué no le ha dado la ciudadanía, pero asumo que porque ya ha vivido 4 o 5 años en la embajada, que se considera territorio nacional y califica para aquello, pero creo que la estrategia, de acuerdo a lo que me conversaron, era darle un pasaporte diplomático y de esa forma que le permitieran salir de la embajada a las autoridades británicas, lo cual sí era una ingenuidad extrema. Anoche, don Guillermo Lazo estuvo en Canal 1, después que usted estuvo, y le consultaron porque él no gestionó, no hizo fuerza, no presionó al CNE para que le den los formularios, y no se los dieron nunca. Entonces, por eso no. ¿Qué formularios? Para recoger las firmas. ¿De qué? No entiendo. El movimiento Creo, ¿sí?, pedía hacer una consulta popular. ¿Ya? Para el efecto tenía que reunir firmas. ¿Sí? Pero cuando van a pedir los formularios al CNE, no se los dieron. ¿Cuándo fue eso? Ya pues, 2 años. 2 años. 2 años, claro. Mire, es extremadamente raro porque es prohibido eso. Yo, hasta donde recuerdo, no hubo ninguna queja, ningún incidente, etcétera, porque es un derecho de cualquier, está establecido en la Constitución por nosotros, que cualquier grupo ciudadano, más una agrupación política, puede reunir formularios para recoger firmas para consulta popular. ¿Usted recuerda que alguien haya reclamado al respecto? No. ¿Dicho algo? Te suena bastante raro. Usted tiene bastante experiencia, hizo acopio mucha experiencia como presidente de la República. Y en ese orden, economista Correa, le consulto. El señor Guillermo Lazo habla en contra del señor Lenín Moreno. Sin embargo, dice las 7 preguntas, sí. ¿Cómo entienden eso? Porque lo único que une a toda esa gente, creo, Moreno, Lenín Moreno, Abdalá Bucarán, los socialcristianos, los banqueros, cierta prensa, es el odio hacia mí.
Después del 5 de febrero se van a sacar los ojos entre ellos, y lo han dicho, ¿eh? Van a ir a las calles, etcétera. Yo veo este gobierno más débil incluso que el de Lucio Gutiérrez. 7 y 8 minutos dialogando con el economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Economista, ayer leí en Diario El Comercio, y la fuente es el Ministerio de Finanzas. Oiga, estamos bajísimos en las reservas internacionales. ¿Culpa de este gobierno? ¿Ah? Oiga, culpa de este gobierno. Usted sí sabe que después que sacó el 8 de enero, me parece, la Contraloría su dichoso informe diciendo que hemos sobrepasado el límite de endeudamiento y que mi decreto 1248, que establece que se sigue el manual de estadísticas públicas del Fondo Monetario Internacional, es legal, se desplomaron los bonos y el riesgo país subió más de 30 puntos. Todo eso es culpa de ellos mismos por su maldad, escupen para arriba, se pegan tiros en el pie. Han pasado 8 meses sin gobernar, solamente tratando de difamar, destruir mi gobierno, mi persona, y desde el presidente de la República diciendo a cada rato, de forma mentirosa, que hay sobreendeudamiento, lo cual ha sido desmentido por organizaciones internacionales, usted es economista, que hay crisis económica, hasta el Fondo Monetario lo desmintió, crecimos 3.8% el tercer trimestre y vamos a crecer al menos 2% en el 2017, que todo ha sido corrupción cuando ellos han pasado 10 años junto a nosotros y saben que dábamos hasta la vida por impedir la corrupción, pero por un caso de corrupción, Odebrecht lo han rentabilizado extraordinariamente bien, es lo mejor que le ha pasado, porque sin eso no tendrían absolutamente nada. Cuando el mismo presidente dice, hay sobreendeudamiento, hay crisis, hay corrupción, ¿quién le va a prestar? Entonces le cerraron pues la fuente de financiamiento. Por ejemplo, le fracasó el crédito con AFLAR, por eso tuvieron que tomar 300 millones de la reconstrucción de Manabí, ¿no? Por eso no han pagado a los municipios, por eso tienen el agua hasta el cuello, más aún ahora con lo que dice Contraloría. Significa que su endeudamiento también sería ilegal, tendrían que reducir endeudamiento, lo cual hace mucho más probable que después de la consulta nos claven el paquetazo, como han planificado, como fue lo que ocurrió en Argentina después de que Macri ganó las elecciones del Senado con el mismo asesor, Jaime Durán Barba. Pero los problemas económicos que está pasando el gobierno, con un petróleo de $60, cuando lo programamos a $41, es culpa de su propia incapacidad y de haberse dedicado a hacer politiquería durante 8 meses en lugar de haber administrado, hecho gestión y sobre todo gestión macroeconómica. 7 y 11 minutos. Economista Correa, hoy la gerente del Banco Central es la economista Verónica Aertola, ¿sí? Chica que estuvo aquí en la radio, muy sencilla, una buena técnica, preparada, y nos tiene los números. Mire, hablando de las reservas, ¿no? En el 2010 las reservas estuvieron en 2.622, en el 2011 2.957, en el 2012 2.482, en el 2013 4.360, en el 2014 3.949, en el 2015 2.496, en el 2016 4.259 y el año pasado 2.451. La pregunta, a ver, en el 2013 superamos los 4.000. En el año 2016 también superamos los 4.000 en la Reserva Internacional. ¿Por qué estamos tan bajos? Porque usted sabe perfectamente bien que esos dineros tienen dueño. O sea, la verdad, tienen dueño. El seguro social, el impuesto o el encaje, etcétera, etcétera. ¿Cómo está? ¿Por qué está bajo? Como le he dicho, pero usted se le olvidó un detalle gigantesco. El precio del barril de petróleo se ha recuperado fuertemente. Yo a inicio del 2016 tuve precio del barril a $17, más un terremoto de casi 8 en escala Richter, y salimos adelante. Este gobierno termina el año con un precio del barril de cerca de $60, cuando se programó en el presupuesto a $41. No debería haber ningún motivo para que haya iliquidez. La economía va a crecer al menos 2%, eso significa mucha mayor recaudación de impuestos. Cuando la economía decrece, como en el 2016, usted recauda menos. Cuando crece, recauda más. Los impuestos dependen de la actividad económica. Entonces, mejor recaudación, mucho más alto precio del petróleo. ¿Por qué hay liquidez? Por mal manejo macroeconómico, fruto de la politiquería. Su objetivo ha sido destruir a Correa, destruir al gobierno de Correa. Desde el presidente de la República, cada semana los medios de comunicación
La situación económica es crítica, lo cual no era verdad. Hay sobreendeudamiento, lo cual no era verdad. Hay corrupción generalizada, lo cual no era verdad. ¿Y quién le va a prestar a un país así? Se le cerraron las fuentes de financiamiento. Perdóneme, economista Correa, pero son sus panas, ¿por qué dejó usted ahí? Patricio Rivera trabajó con usted. El equipo económico. Claro. El equipo económico necesita liderazgo, pues. Pero si usted tiene un presidente que no trabaja y que solo está obsesionado con destruir a su predecesor, entonces no hay dirección económica, no toman decisiones. Los equipos económicos necesitan liderazgo. ¿Usted cree que el equipo que trabajó con usted debe estar ahora con el presidente Lenín Moreno? Bueno, por sacar adelante al país. Por si acaso, es gente de alto nivel económico, de alto nivel en cuanto a conocimiento económico. Lo que sí da lástima es que se presten a decir exactamente lo contrario de lo que decían antes. Por ejemplo, Patricio Rivera era de los principales promotores por la reelección del presidente. Cada vez que me iba a ver, presidente, reelegirse, no. Y ahora es el primero en estar en la foto apoyando la reelección. Eso molesta, pero bueno, son detalles. Pero como técnicos son de muy alto nivel, son gente patriota, son gente honesta, pero se necesita en la conducción económica liderazgo de la presidencia. Y usted en una sabatina le dijo a Rivera que era el mejor economista de la región. O sea, Patricio Rivera es un economista muy capaz. ¿Ya? Fausto Herrera, ni qué decirlo, él no está en este gobierno, pero obviamente sí han habido comportamientos bastante desleales. Y el señor, No de Fausto, cuidado. Profesor Carlos de la Torre. No lo conozco personalmente, me parece un buen tipo. Con usted, sí, pero no lo conocí, al menos no recuerdo, no lo conocí nunca personalmente. Me parece un tipo que sabe, sí. Me parece un buen tipo. Pero insisto, necesita. Academia, cuidado, sí, necesita conducción, liderazgo, conducción desde lo más alto el equipo económico, porque toma decisiones ya demasiado importantes. Por ejemplo, el financiamiento. Entonces ahí requiere un respaldo político enorme que no ha existido, porque se han dedicado a otra cosa. Por el contrario, las señales han sido terribles. La falta de liquidez que tiene en este momento el gobierno es porque se le cerraron fuentes de financiamiento. Y cuando hablamos de fuentes de financiamiento, uno dice, más deuda. No, es que se vence una de 2.000 millones y hay que colocar bonos o pedir préstamos. Por ejemplo, la FLAR, 600 millones. Ese fue uno de los préstamos que se les cayó y sirve para financiar. Insisto, que no es más deuda, sino refrescar deuda. Aquí estuvo, renovar, reemplazar. El economista Carlos de la Torre, ¿sí? Y yo le consulté. Dije, oiga, ¿podemos reestructurar la deuda externa? Dice, no, porque no es el momento. Solamente cuando está en el default un país hay que... Ese es un error gravísimo. Por el contrario, cuando está en el default no hay que... Es el peor momento porque está en una posición de debilidad. Cuando se ha recuperado la economía es que hay que renegociar deuda. Pero mira, el riesgo país, yo lo tuve hasta 1.600, con terremoto, con caída del precio del petróleo. Hoy está en 430. ¿Qué es el riesgo país? Son los puntos adicionales que hay que pagar sobre supuestamente un instrumento seguro, etcétera, normalmente los bonos de tesoro de Estados Unidos, en tasa de interés. Si esos bonos están al 2%, se le suma 430 es 4.3 y a nosotros nos prestarían a 6.3. Está en 4.3, 430. Pero por el anuncio de Contraloría contra mí, de que hemos sobrepasado el endeudamiento por hacer politiquería con temas tan delicados como la economía, en pocos días, en un par de días, subió a 460. Y los bonos se desplomaron ese mismo día. Yo quisiera acotar, el riesgo país se baja notablemente cuando el precio del barril de petróleo del Ecuador se ha recuperado enormemente y ahora va galopando y está más de $60, ¿no? Yo lo tuve $17 y me subió hasta 1.600, pero atento. El riesgo país es un referente nada más, claro, porque nos lo quieren poner como el parámetro de calidad de las políticas económicas. No. Mire, el riesgo país de Perú es tan solo 200, no. Pero eso tiene un costo, pues. No. Significa que no se atiende a la ciudadanía, etcétera, y todo está para garantizar deuda, porque en realidad el riesgo país lo que refleja es la voluntad y capacidad de un país de pagar su deuda externa. Por eso si sube el precio del petróleo, aumenta esa capacidad de pago. Pero yo le pongo un extremo, ¿no? Exagero para ilustrar. Si de repente en Ecuador existe una dictadura totalitaria, ¿no? Como lo que se pretende hacer con la pregunta 13, ¿no? Solo que duplica la jornada de trabajo y todo lo que se acumule, todo lo que se logre, se destina tan solo para pagar deuda externa.
verá que el riesgo país baja muchísimo, pero no quiere decir que vivimos mejor, no quiere decir que la política económica es de calidad. En otras palabras, el riesgo país lo único que refleja es la voluntad y capacidad de un país de servir su deuda externa. Correcto, 7:18, dialogando aquí en Huancavelica 8:30 AM con el señor economista Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente de la República de Ecuador. Oiga, economista, a todo esto, el profesor Carlos Latorre dice que la deuda es 57.000 millones de dólares. No es correcto. Él, delante de la Asamblea, dijo que el coeficiente de deuda PIB era 27%, es decir, 27.000 millones, dándonos la razón. Está registrado, está en acta. Claro. Acá vino a decir lo otro. Quiere decir que ya cayó en politiquería. Dijo eso, porque entonces sería una gran decepción. Yo no lo he escuchado decir eso. Parece que está el hombre un poco confundido. No, presionado tal vez para que empiece a hablar políticamente. Esos 300 billones de dólares de la reconstrucción de Manaví lo han alterado para mí. Pero ¿cómo no va a indignar aquello? Mire, si digo lo de los 57 millones, que son las cuentas cuánticas, ya se volvió politiquero. Jamás, y usted es economista, se ha medido la deuda de esa forma, sumando hasta la deuda de la abuelita de los servidores públicos, ¿no? Si yo hubiera sumado así la deuda que recibí, era 65% del PIB, pero no hay serie histórica, porque jamás se ha calculado la deuda de esa forma. Lo que mencionó oficialmente ante la Asamblea Carlos de la Torre es que era 27% del PIB, dándonos la razón y desmintiendo al propio presidente de la República. Lo de Manaví es gravísimo. Tomar 300 millones por falta de liquidez y diciendo que son recursos ociosos. Ocioso el gobierno. O sea, qué insulto para la familia que todavía necesita una casa en Manaví, claro, porque se le destruyó. No, ya no está en carpa, cuidado. Al menos albergues oficiales todos fueron cerrados en mi gobierno. Puede haber albergues extraoficiales que ya no podemos hacer más. La gente no vino a estar bajo el cuidado del gobierno y se quedó en un parque al lado de su casa. Pero esa gente que todavía no tiene su casa y que le digan que hay 300 millones ociosos. Pero la mayor contradicción, le falta liquidez, teniendo el barril de petróleo a $60, con una economía en crecimiento, y gastan 60 millones en una consulta mañosa. Todo eso son verdaderos insultos al pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que la consulta es mañosa? Totalmente mañosa. ¿Por qué? Porque es tramposa. Primero, es inconstitucional la convocatoria. No esperaron el dictamen de la Corte Constitucional porque sabían que el informe hecho por la jueza ponente, Tatiana Ordeñana, era negativo. Rechazaba la pregunta 2 y 3 por inconstitucional. De ahí le ponen una serie de preguntas bonitas, lucha contra la corrupción, niños adolescentes. Todo eso se pudo tratar a través de la Asamblea. Son ganchos, enganche, carnada, para inducir a votar el sí en la 2 y en la 3. Yo acabo de escuchar la campaña por el sí que pasó la radio. Sí. Vota todo sí para luchar contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver tomarse Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Corte Constitucional, Consejo de Judicatura, con la lucha contra la corrupción? Bueno, esa es la pregunta 3, pero nos están engañando. Es una consulta absolutamente mañosa. ¿Cómo le decimos de una forma fácil al público oyente? Recuerden que el público oyente es heterogéneo. Está el amigo del taxi, el amigo del bus, el despacho escolar. ¿Cómo le decimos esa pregunta 3? ¿Por qué es inconstitucional? Bueno, si yo les preguntara, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con que el presidente se tome el Consejo de Participación votando a los 7 consejeros que los pudieron sacar con juicio político en la Asamblea en estos 8 meses y reemplazándolo por 7 delegados míos, dándoles competencias que no están en la Constitución para que puedan destituir, dice eufemísticamente la pregunta, las autoridades cuya designación le corresponde? Ahí está la trampa. No dicen qué autoridades. ¿Qué autoridades son? Todas. Escúcheme, el taxista, el transportista, el del expreso escolar, las amas de casa. Son todas las autoridades que no son de elección popular o no son nominadas como un ministro. El resto, todas las elige el Consejo de Participación Ciudadana. Fiscal, defensor público, Consejo de Judicatura, que a su vez elige Corte Nacional, jueces, notarios, registradores mercantiles. Es decir, función judicial, se apodera el Ejecutivo a través del Consejo de Participación exclusivamente con sus delegados y todopoderoso. La función electoral, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, esas 2 instancias, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, también las designa el Consejo de Participación y pudieran ser destituidas estas autoridades por ese Consejo todopoderoso. La función de transparencia, el Consejo de Participación designa Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, los 6 superintendentes, superintendentes de banco, de compañías, de comunicación, al propio Consejo de Participación, ¿no? Se apropian de eso. No, vamos a tener un gobierno todopoderoso. Sí. E incluso
designa a la propia Corte Constitucional. La Corte Constitucional ni siquiera es sujeta de juicio político, porque en el nuevo constitucionalismo es la máxima instancia de un Estado de Derecho. Ahora va a poder ser evaluada y destituida por un Consejo de Participación que es un apéndice de Carondelet. Se acabó la democracia, se acabó la división de poderes y van a ser reemplazados a dedo. No es que hay concurso, sí, concurso dirigido por 7 delegados de Carondelet. Nos damos cuenta de lo que está pasando. Esto no se trata, Clever, de derecha, izquierda, de ricos, pobres, de querer a Correa o de ir a Correa. Yo no estoy aquí por la pregunta 2, como se ha dicho, por la pregunta 3. Se están llevando la patria en peso. Esto es gravísimo. Nos debe doler la patria. Ustedes escuchan Huancavelica 830M, dialogando con el economista Rafael Vicente Correa Delgado, expresidente de la República. ¿Se le quedó algo en el tintero? Sí, yo le decía, ¿qué opinarían de una pregunta así? Si un presidente les consulta, reemplazar con sus delegados del Consejo de Participación, darle poderes omnímodos para destituir desde fiscal hasta Corte Constitucional. No solo que votan no, lo mandan al manicomio. Eso es lo que nos están preguntando con la pregunta 3, pero sin darnos la información, escondiendo información en los anexos, etcétera. 7:27 minutos. Usted, Lenín. Economista, buenos días. ¿Por qué usted considera que la pregunta 3 en la actualidad le permitiría al presidente Moreno intervenir, meter las manos en un sinnúmero de funciones, de estamentos, y considera que no fue así cuando usted consultó en el 2011 algo similar para el Consejo de la Judicatura? Qué buena pregunta. Empecemos por el 2011. Yo llamé a consulta popular para reparar una inconstitucionalidad. El Consejo de Judicatura estaba prorrogado inconstitucionalmente 2 años. Si usted revisa el régimen de transición de la Constitución de Montecristi, les daba 180 días. Usted lo ha dicho, le daba 180 días. Mayo 2011, seguía el mismo Consejo sin la más mínima intención de renovarse. Tuve que llamar al pueblo ecuatoriano para reestructurar y hacer un Consejo de Transición de 3 miembros con delegados de las diferentes funciones del Estado, no con delegados míos, pero para que cumpla estrictamente las competencias que le correspondía al Consejo de Judicatura. Ahora quieren reemplazar el Consejo de Participación, que no ha cometido ninguna inconstitucionalidad. Que no nos gusta cómo ha funcionado. Para eso existe juicio político. Lo que pasa es que quieren apoderarse del Consejo de Participación con 7 delegados, todos del Ejecutivo, y dándole funciones que no constan en la Constitución para poder destituir a todas las autoridades que ellos designan. Esto significa, como ya mencioné, desde fiscal hasta Corte Constitucional. Bueno, en el 2011 totalmente los delegados diferente. Respondían también a su gobierno, economista Eran de Correa. diferentes funciones. Sí, pero vamos, usted manejaba la función legislativa. Teníamos mayoría, pero por ejemplo, función judicial, creo que fue el delegado Fernando Llávez. Pregunta a Fernando Llávez si él me conocía. Yo no conocía. Bueno, pero tenía 2 de 3. Pero teníamos, porque tenía teníamos mayoría. Eso se llama poder político legítimo. Teníamos mayoría en la asamblea. Pero se pudo hacer de otra manera, quizás economista. Porque se usted pudo poner más miembros. Siempre, o podía no haber intervenido el poder político. Usted promocionaba diciendo, voy a meter las manos en la justicia. Tal vez debí decir, voy a poner las manos en las injusticias, porque recuerde que teníamos 6.000 caducidades de prisión preventiva. La gente me reclamaba seguridad. La policía cumplía con su misión, pero más rápido entraba el delincuente a la cárcel, que salía por caducidad, es decir, porque no tenía sentencia en 1 año, y hasta el delincuente más peligroso salía libre, porque no cumplían su deber los jueces. Y teníamos, insisto, ahí sí, un Consejo de Judicatura en abierta inconstitucionalidad. Aquí no tenemos un Consejo de Participación inconstitucional. Que no nos guste cómo ha funcionado, para eso hay pues juicio político. Acá era otro caso. Se lo reemplaza por un Consejo Transitorio de 3, que puede ser 5 o 7, siempre hay como criticar. Representantes de las 3 funciones del Estado, que yo tenía mayoría en la Asamblea, pero por ejemplo, el representante de Judicatura, Fernando Llávez, si la memoria no me falla, yo ni siquiera lo conocía. Pero ahora se está peleando al pueblo, economista Correa. Para que cumpla estrictamente lo que dice la Constitución, las funciones del Consejo de Judicatura. Esto es gravísimo. Acá le están dando competencias exclusivas de la Asamblea Nacional de fiscalización e incluso la competencia de destituir a la Corte Constitucional, que no la tiene nadie, porque en el neoconstitucionalismo, en un Estado constitucional de derecho, la máxima instancia defensora de Estado de Derecho se llama Corte Constitucional y no puede estar subordinada a ninguna otra función, ni siquiera a la legislativa. Ahora va a estar subordinada a este superconsejo.
todopoderoso exclusivamente conformado con delegados del Ejecutivo. Pero ¿quién le daría esa potestad? Del pueblo, y la soberanía radica en el pueblo, artículo 1 de la Constitución. Sí, está equivocadísimo, Lenín. Lea el resto de la Constitución, artículo 104, todas las consultas requieren dictamen constitucional, control constitucional, no es por gusto, porque no se puede preguntar cualquier cosa. Si la Corte no vamos se demora. a tener, y el plazo era hasta el 7 de diciembre, ahí están los audios, que no ha pasado Ecoavisa, no ha pasado Radio Huancavilca, cuando se convoca para el 5 de diciembre la sesión para tratar el informe de la jueza ponente, que negaba precisamente la pregunta 3 y la pregunta 2 por inconstitucionales. Se entera de eso Carondelet, dice el plazo se acabó y convoca directamente el 29 de noviembre a elecciones. En algo tan importante, ¿qué le costaba, incluso si creía lo que decía, esperar 6 días hasta el 5 de diciembre? No nos engañemos, no fue por eso, sino que sabían que le iban a negar las preguntas 2 y 3. Ellos no pueden unilateralmente decir un plazo se terminó, un reglamento es ilegal. Eso lo tiene que decir juez competente. Se ha destrozado el Estado de Derecho, pero los medios de comunicación y diferentes estamentos no dicen absolutamente nada. Mire, Lenín, yo hacía la tercera parte de esto y ya tendría hasta los cascos azules en el Ecuador. Presidente, ¿por qué se le teme al pronunciamiento popular? No es que se le teme. Estamos destrozando a la patria. No sentemos ese precedente. Hoy los sapos son ellos. No esperaron el dictamen constitucional para pasar 2 preguntas inconstitucionales, una tercera pregunta que les da los poderes absolutos. Mañana viene otro sapo y hace lo mismo, y después otro sapo y hace lo mismo, y destruimos el Estado de Derecho y nunca saldremos del hoyo de su desarrollo. Esta situación me recuerda mucho a finales de los 90. Cuando se vota Bucarán y en lugar de asumir Rosalía Arteaga, la zapada criolla, el amarre partidocrático, pone a Fabián Alarcón como presidente interino. Revise si alguna vez en la historia ha existido en nuestra Constitución el cargo de presidente interino. Y llamaron una consulta popular para ratificar al presidente interino. ¿Usted cree que eso hizo una mentira, verdad? Una ilegalidad, legalidad? Pero por esa zapada todo el mundo se creyó con derecho a votar presidentes y en 10 años tuvimos 7 presidentes. Ningún gobierno terminó su mandato. Tuvimos la crisis bancaria por falta de regulación y esa tragedia llamada migración. No le hagan esto a la patria. Hay quienes dicen que también hubo zapada en el 2007 cuando se destituyó a 51 diputados, orquestado esto desde el gobierno. Ustedes participaron de esa operación Gustavo política. Larrea, el ministro del Interior. Su ministro. El que está asesorando a Lenín Moreno. Pero al que usted lo puso. Sí. Y luego destituyeron al Tribunal Constitucional y luego al Consejo Nacional Electoral. O sea, no, cuidado, está mezclando cosas. A ver. El Consejo Nacional Electoral, que no era electo por mí, era presidido por Jorge Acosta, Sociedad Patriótica, una vez que convoca consulta popular, que era lo que habíamos ofrecido en campaña, para preguntarle al pueblo si quería una asamblea constituyente, ahí no había ningún reparo constitucional. Los 51 diputados tratan de destituir al Consejo Nacional Electoral ya en periodo electoral, y ese Consejo Nacional Electoral dice destituimos a los congresistas en esa época porque trataban de interrumpir las elecciones. Acá es todo al revés. Pero es que lo que de acuerdo a esa constitución no podía, son ellos. pero de acuerdo a esa constitución, a la anterior, no podía convocar directamente, pues usted como presidente, tenía que pasar por el Congreso Nacional. El Consejo Nacional Electoral podía convocar, y el Consejo Nacional Electoral fue el que convocó. Y usted allí, y una vez que convocó, pactó con Elsa Bucarán, pactó con el PRE en esa ocasión, yo ¿se no he acuerda? pactado con nadie, Elsa Bucarán apoyó la decisión, pero dígame, ¿qué pacto existe ahí? Pacto, usted puede tener un acuerdo programático, que tampoco lo hemos tenido. Y que lo tuvieron también con el MPD. Con el PRE no, ni con el MPD. El acuerdo programático lo tuvimos con el socialismo. Si lo respaldaron en el 2006, economista. Pero gracias a Dios que, perdón, tampoco es verdad. Y también Pachacuti. Tampoco es verdad. Usted no está siendo preciso con esto. A ver, comente. Primera vuelta, MPD tuvo pero en la segunda vuelta, en la segunda vuelta, si quieren pues apoyarme, ¿qué le voy a decir? No me apoyen. Pero pregunte si alguna vez ha habido un acuerdo programático a tal punto que recuerde mi declaración en Zumbagua, 2 días antes, un día antes de mi posición oficial, cuando hice la posición simbólica en Zumbagua con Evo Morales, con Hugo Chávez, ya tenía una mayoría armada, Gustavo Larrea. Y yo le desarmé esa mayoría porque dije, así no vamos a actuar. Nosotros no vamos a tener pactos, amarres con nadie. Revise la historia. Bueno, pero recuerdo también, y usted recordará, los pativideos. Se reunían con el entonces presidente del Congreso Nacional, conversaban y estaban armando una mayoría. ¿Pativideos de qué? Pativideos eran... Fue por el asunto de... Los videos que se filtraron, sí, ¿sobre qué era? ¿Cómo que sobre qué era? Estaban conformando una mayoría precisamente es que me por el tema de con la valija. No. Tantas cosas. Vea, ¿cómo me gustaría el tema de la consulta? Pero bueno, vamos a todo eso. No, y vamos también a la consulta. Y yo prohibí que se arme esa mayoría.
y me la jugué y fui a una asamblea constituyente directamente, porque nosotros ni siquiera presentamos candidatos al Congreso porque no queríamos absolutamente nada que ver con la partidocracia. Y le insisto, Gustavo Larrea ya había conformado una mayoría, yo se la desarmé en Zumbagua, vea usted, dije, esta no es nuestra forma de actuar, jamás con Lucio Gutiérrez, jamás con los que han enterrado al país. Presidente, ¿y nuestro usted? Actuar político siempre ha sido transparente, ético. Economista. Y si hemos tenido un acuerdo con algún movimiento político, con el Partido Socialista, ha sido programático, no de reparto. Economista, y mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre esa declaración que usted dio en Chile, diciendo que no estaba de acuerdo con la reelección indefinida. La Constitución del 2008 refleja ese pensamiento de usted. Y usted decía, esta Constitución tiene que durar 300 años. ¿Le toma 8 años cambiar de opinión? No es verdad. La cambié en 8 días. Yo recién asumí el poder, era 2007, no tenía un criterio formado al respecto. Sí, respondí lo políticamente correcto y después me puse a reflexionar. ¿Y por qué dije esto? Yo soy un hombre muy autocrítico. Digo, no estoy convencido de esto. ¿Por qué hay que limitar? Y usted jamás escuchará otra intervención en ese sentido. ¿Y por qué no se lo incluyó en la Constitución de Montecristi? Usted está tomando una declaración cuando recién asumí el poder, era muy novato en esto y respondí lo que esperaban escuchar. Pero yo soy muy honesto conmigo y dije, esta no es mi convicción. Yo creo que debe ampliarse darse el mayor margen. Pero más de un año después se aprueba la Constitución mayoritariamente y la gente, el soberano, decide que solo hay una reelección. Sí, y el mismo soberano dijo que se puede modificar la Constitución con 2/3 partes de la Constitución, y eso fue lo que hicimos estrictamente en el espíritu. Pero usted también dijo que llamaría a la gente las veces que fuera necesario. ¿Por qué en esa ocasión no los llamó y antes sí los llamó las veces que usted consideró está tratando pertinentes? de encontrar que yo soy un incoherente, No, que estoy cambiando. No, eso es lo que está buscando. no, yo no lo estoy diciendo. Déjeme responder. Yo me refiero a los hechos. Déjeme responder, por la sencilla razón que en el 2013 teníamos 2/3 partes de la Asamblea. En el 2007 yo no tenía ni un congresista. En el 2009 tuve minoría. No, por eso ya, 2011. 4 miembros en el CAL, economista Correa, le recuerdo. 2011 llamé a consulta, teníamos minoría, Lenín, a tal punto. Eran 54 más los aliados. Acabar, por favor. Pero es que usted no está asumiendo si es cierto, pues no economista. Son mayoría. 2011, a tal punto, tal vez eso se le olvida, que sí logré que pase el juicio político contra los miembros del Consejo de Judicatura y lo perdimos. Yo no tenía mayoría en asamblea hasta el 2013. El 2013, el pueblo ecuatoriano nos premia, ¿no? Reconoce nuestra acción con 2/3 partes de la asamblea. De acuerdo al espíritu de Montecristi, con 2/3 partes de la asamblea se puede enmendar la Constitución. ¿Cuál es el problema? ¿Que no le gustó a la oposición? Bueno, es un problema, pero hemos cumplido estrictamente el marco constitucional y ese espíritu de Montecristi. Y por si acaso, antes de la Constitución de Montecristi, existía reelección indefinida, de vicepresidente para abajo, para prefectos, consejeros provinciales en esa época, alcaldes, concejales, presidentes de juntas parroquiales, vocales de juntas parroquiales. Podían postularse cuantas veces les diera la gana y nadie hablaba del principio de alternabilidad. No se engañe, todo esto es contra Correa, ¿por qué la Constitución pero de esa es la Montecristi pregunta no limitó menos importante. a una sola ocasión? ¿Por qué la Constitución Para de unificar Montecristi? el sistema. Exacto, y porque usted decía, economista, que estaba en contra de los caudillismos, de los gerentes propietarios de las organizaciones políticas. ¿No considera usted que hay militantes, simpatizantes de Rafael Correa que lo observan a usted como eso, como el caudillo, como el gerente propietario, como el dueño de Alianza País? Yo creo que son los mediocres, porque los que conocen Alianza País saben que ha sido un movimiento absolutamente democrático. Lamentablemente ahora se sataniza el liderazgo, ¿no? Y se le llama caudillo. O sea, Angela Merkel es líder. Que la relijan por cuarta ocasión y tenga 14 años en el poder significa madurez democrática. Acá, en cambio, es caudillismo, dictadura, ansia de poder. Así es la doble moral. Pero en todo caso, satanizar el liderazgo es una barbaridad. Y la mediocridad, ¿no? De decir que los liderazgos no son necesarios. Antes de mí, con todo respeto y con toda modestia, éramos la izquierda del 2-3%. Ahora somos la izquierda que hemos ganado todas las elecciones. Pero es caudillismo. Es la envidia, la frustración. Eso hace mucho daño a los movimientos progresistas en América Latina. Que no era tan los liderazgos son naturales. Eso no lo va a poder evitar con un decreto. Lo va a poder crear con un decreto. Que no era tan democrático el Movimiento País, ha dicho Raúl Patiño. Pero ¿qué más tiene que decir? Pues si ahora está del otro lado y es un farsante como muchos de los que se han ido por el primer plato de lenteja o con total deslealtad. Porque yo les puedo asegurar, a mí me consultó Raúl Patiño. Aquí tengo el último. Páseme mi celular, por favor.
el último mensaje de Raúl Patiño diciendo que soy el líder que unificó la tendencia, cristalicé 45 años de sueños. Y luego que renunció Raúl Patiño, usted lo designó para que vaya a hacer trabajo en territorio, a él y al hermano, a Ricardo Patiño. Él renuncia a la asamblea, ahora dice porque no le permitíamos fiscalizar, lo cual es una verdadera vergüenza, porque sería cómplice de la corrupción, ¿no? Pero en realidad él renuncia por graves problemas de salud serios en ese momento, ¿no? Y me dice, además le da una depresión, él tiene su negocio privado, no necesitaba su sueldo asambleísta, y habla conmigo. Quiero renunciar a la asamblea, me quiero dedicar a trabajar en territorio. Perfecto. Y ahora dice que renunció porque no le permitían fiscalizar. Aquí está el último mensaje que me manda Raúl Patiño. Perdóname esta infidencia, pero sí da indignación tanta difamación. Me siento orgulloso de ser parte de tu equipo. Después de 45 años de lucha, nuestros sueños se hicieron realidad. Tú uniste a todos los idealistas de este país. Un fuerte abrazo. Este es Raúl Patiño, alguien que dice exactamente lo contrario en estos momentos por intereses personales y políticos. Pero no es el único. Cristian Viteri también lo hizo en su momento. No, y Cristian Viteri se lo enfrentó en su momento. Si nadie dice que no hay que denunciar la corrupción, que no hay que fiscalizar, no se puede hacer show con eso, como ha hecho este gobierno, ¿ya? Y usted en 10 años va a encontrar más ejemplos de eso, Lenín, pero creo que el objetivo de esta entrevista era otro. Sí, y permítame, economista, todavía tenemos 17 minutos, yo le quiero hacer una... Sí, pero lo más importante era explicar la consulta. Sí, ¿no? Vamos a tocar el tema de la consulta, Miren economista. que la propaganda que ustedes están pasando es 7 veces sí por la lucha contra la corrupción. ¿Qué tiene que ver la lucha contra la primera pregunta, que es inhabilitar a los corruptos? Primero ya existe, ya existe en el Código Penal para los sentenciados especulados, pero se la podía hacer por ley. ¿Por qué en estos 8 meses no la pasaron por ley? Lo de los niños adolescentes se la podía hacer por ley. ¿Qué hicieron estos 8 meses? Molesta que usen como instrumento a niños, adolescentes en la lucha anticorrupción para politiquería, ¿no? Y ¿qué tiene que ver la lucha contra la corrupción con que se apoderen del Estado con la pregunta 3? Eso es corrupción, porque se van a repartir las autoridades de Estado como lo hacían en los años 90, y hay audios de Nebot repartiéndose con César Vergúdez, con León Férez Cordero, los cargos del gobierno de Fabián Alarcón, y vamos a acabar teniendo un Abdalá Bucarán de Contralor y otro banquero de superintendente de bancos para que nos lleven a la quiebra. Mejor era Carlos Polit. Yo no puse a Carlos Poli, Lenín. Revise la historia, lo puso el Congreso. Y lo ratificó la constituyente. Porque no teníamos, y me da toda la razón, mire la ética del manejo de poder. Yo tuve una constituyente de plenos poderes con absoluta mayoría. Y fíjese cómo actuamos. No es que nos apoderamos de todas las instituciones de Estado, pusimos a toda nuestra gente en los puntos claves que podíamos hacerlo. Se respetó esa nominación porque no teníamos ningún elemento para dudar. ¿Quién lo nominó? Yo no conocía a Carlos Poli. ¿Pero lo nominó usted? ¿Para qué? ¿Usted no mandó la terna? Pero cuando ya fue contralor, pues, pero yo lo conocí en el ejercicio del cargo, nadie tenía dudas sobre él, la gente estaba satisfecha, empezando por el Partido Social Cristiano, es muy amigo de Jaime Nebot, pero me está dando la razón. Entonces, como no somos ambiciosos, este señor ya viene ahí, aparentemente está haciendo un buen trabajo, tiene un currículum espectacular, fue hasta presidente de los contralores a nivel mundial, entonces ratifícalo, lo presento. Pero al principio era terna, después fue concurso. Sí, después y fue ganó concurso. Todos los concursos. Pero la constituyente fue terna. Precisamente porque estaba en el cargo. No lo conocíamos. Era de Sociedad Patriótica. Esto habla muy bien de nosotros, pueblo ecuatoriano. Una asamblea de plenos poderes, donde el pueblo ecuatoriano nos premió con más de las 2/3 partes de los asambleístas constituyentes, ratifica al Contralor que ya estaba en funciones. Esto habla muy bien de nosotros. Pero, ¿considera usted, economista, que fue... A ver, a Carlos Polit se lo considera hoy por hoy como el gran tapahuecos de las irregularidades que presuntamente han ocurrido precisamente durante su gobierno, economista. ¿No cree usted que le hizo mucho daño a su gobierno, viéndolo en retrospectiva, el haber tenido a un contralor como Carlos Polit? ¿Y yo cómo voy a saber? Pues Carlos Polit tiene contacto con Odebrecht, ha recibido dinero, pero usted ve ahí la doble moral. Primero, no ha sido tapahuecos de nada, nosotros hemos sido los primeros en luchar contra la corrupción, mi gobierno ha sido de manos limpias, pero han rentabilizado muy bien un caso de corrupción que se dio en 12 países, ¿no? Segundo, la mitad de los informes de Odebrecht, y eso no lo dice la prensa, lo firmó Pablo Celi, el contralor encargado, y ahí no dicen nada. Y utilizando a este señor Celi, están persiguiendo a todo el mundo, empezando por el suscrito. Y ahí no dicen nada. Revise. La mitad de los informes de Odebrecht, no exonerando de todo, lo firmó Pablo Celi, actual contralor encargado. Vamos a la consulta, Quiere decir economista. que este gobierno también está aupando la corrupción, de acuerdo a su lógica.
Economista, vamos a los temas de la consulta. Qué bueno, porque era lo importante. Pregunta 2. Usted dice, yo no vengo por esa pregunta, no es la que me interesa, pero es quizás la que lo toca directamente. No, solo faltó mi foto y número de cédula en esa. ¿Por qué usted considera que la gente debe votar no y que debe mantenerse la reelección indefinida en el país? Esta era una de las preguntas que negó por inconstitucional la jueza ponente en su informe y por eso obviaron el control constitucional imprescindible. ¿Cuál era el plazo? Y permíteme, hasta el 7 de diciembre, lo dice el presidente de la Corte. Y tiene el reglamento de sustentación, que nadie había impugnado. Reglamento que está en vigente desde el 2015. Porque si Moreno dice el reglamento es inconstitucional o ilegal, se caen cerca de 2.000 sentencias de la Corte Constitucional. Pero no lo puede decir, eso lo tiene que decir juez competente. Todo eso es ruptura del Estado de Derecho. Pero aquí el artículo 104 de la Constitución. En todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Todo esto se rompió. Artículo 438, numeral 2. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consulta popular de carácter nacional o local. Nada de esto existe, es gravísimo. Tenemos una consulta popular sin ese requisito fundamental de control constitucional. Y les insisto, incluso si se hubiera pasado la Corte el plazo, que ya ha ocurrido anteriormente, ¿no? Era algo tan serio para Vía Nacional que les costaba esperar 6 días. No se trata de eso, se trata de que sabían que le negaban las preguntas PEPA, las preguntas nucleares, la 2 y la 3, y no querían entonces el dictamen de la Corte. ¿Por qué la pregunta 2 es inconstitucional? Además de que induce a la respuesta, y todo esto es parte del control constitucional, para garantizar el principio de alternabilidad. ¿Está usted de acuerdo? Chuta, para garantizar el principio de alternabilidad, si voto no, soy un traidor a la patria. Ni siquiera existe la palabra alternabilidad en castellano. No existe tal principio de alternabilidad en nuestra Constitución, en nuestra ley, para autoridades de elección popular. No existe en la jurisprudencia, no existe en la doctrina, nos están engañando, ¿no? Existe la alternancia que dan los sistemas políticos. Usted puede elegir a quien le dé la gana, y si no quiere reelegir al alcalde actual, vota por otro. Existe esa alternancia en un sistema político, pero no existe tal principio obligatorio de alternabilidad. Entonces la pregunta primeramente es totalmente inducida, pero rompe totalmente con los derechos humanos. Ayer yo dije esto en un programa de televisión, mi entrevistador Rafael Cuesta dijo, no, yo no creo esto no se trata de creer o no creer, esto es tratado internacional firmado por el país y de acuerdo al artículo 417, automáticamente incorporado en forma explícita o implícita en nuestra Constitución. ¿Qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23, derechos políticos? Escúcheme, pueblo de Guayaquil, pueblo ecuatoriano, ese taxista, ese conductor de bus, etcétera. De los derechos políticos, artículo 23. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Literal A, de participar en la dirección de asuntos públicos. Literal B, de votar y ser elegido en elecciones periódicas. Literal C, de tener acceso a las funciones públicas de su país. Numeral 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades. ¿A qué se refiere el inciso anterior? Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, exclusivamente, no pueden agregar nada más. Instrucción, esto es un tratado internacional, exclusivamente, por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. O sea, ahí no dice que si alguien tiene dinero en el extranjero no puede ser candidato a la presidencia. ¿Dónde dice, ¿no?, que por haber ocupado el puesto se debe impedir la participación política de alguien? Tampoco dice que si alguien tiene dinero en paraísos fiscales no puede ser candidato. Bueno, usted sí puede reglamentar esto por cuestiones éticas, ¿no? Lo de sanciones penales, etcétera. Pero ahí tenemos un dictamen de la Corte que dice que eso no es retroceso en derecho. Yo pude hacer esa reforma legalmente. Por eso la mandé a consulta, para tener el dictamen constitucional que fue favorable. Y revisemos si quiere el dictamen constitucional. Pero siempre hay el argumento ese, ¿no? Peor sos vos, suponiendo que usted tenga razón. Entonces, ¿eso justifica otra ilegalidad? No la tiene, por si acaso. Nadie está diciendo que lo uno justifique lo otro. Simplemente estamos tratando de establecer una comparación entre esto que usted dice que viola y lo de acá que también aparentemente violenta. Porque que la Corte Constitucional, economista Correa, que siempre le dio la razón a usted, nunca se la negó. No es cierto. ¿Cuándo se la negó? Varias veces. ¿Cuándo? ¿En qué? Pero no me acuerdo los casos, pero varias veces. Porque debe haber sido uno o dos, quizás. No es cierto. Sean precisos en su información. La restricción de tener operaciones con paraísos fiscales es para todos los servidores públicos.
No es para alguien que está en el cargo y quiere lanzarse a reelección o para un candidato. Para todos los servidores públicos es de otra naturaleza. Usted sí puede tener restricciones para servidores públicos. Aquí están poniendo restricciones para candidatos. Atenta contra la participación política. Me está mezclando cosas de diferente naturaleza. Pero ha reconocido o no ha refutado que la Convención Interamericana de Derechos Humanos no permite que se limite la participación política de un candidato por ya haber ocupado el cargo. Esto rompe la convención. Esto puede ir a tribunales internacionales. Acabar. Algunas personas lo cuestionan en redes sociales. Usted los lee, usted es muy activo en redes. No leo casi. Bueno, no lee, pero le deben comentar. Pero puedo acabar la idea, ¿por qué? Porque hay otras inconstitucionalidades. Vamos a seguir. Es sobre este mismo tema. Que dicen, bueno, ¿y cómo así Rafael Correa ahora apela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando él siempre fue un detractor del sistema interamericano de los derechos humanos? Está esto equivocado. Yo siempre he apoyado el Pacto de San José. De hecho, hemos sido de sus principales promotores. Lo que hemos dicho, ¿qué sentido tiene ir a discutir nuestros problemas a Washington en una comisión interamericana financiada totalmente o casi totalmente por Estados Unidos? Es un absurdo y sigue siendo un absurdo. Y hemos peleado por un sistema latinoamericano de derechos humanos y por una OEA que sea un punto de encuentro de bloques. El bloque latinoamericano, la CELAC, con el bloque norteamericano, Estados Unidos y Canadá. Y nos ratificamos en aquello. Porque ¿qué sentido tiene que una disputa Ecuador-Guatemala se vaya a discutir a Washington? O una disputa de Ecuador con Estados Unidos vaya solito Ecuador contra Estados Unidos. Tenemos que ir como bloques. Son cosas importantes, no banalicen luchas históricas para construir la patria grande. Pero en todo caso, la pregunta es inducida, eso es ilegal, ¿no? La pregunta atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 23. La pregunta es regresiva en derecho. Si hoy puede, pero esto es indudable, si hoy puede elegir entre A, B, C, mañana solo podrá elegir entre A y B, restringiendo su derecho a elección. Su derecho a participar, si hoy puede participar en X, Y, Z, mañana solo va a poder participar en X, Y. Es regresiva en derechos y cuando hay regresión de derechos se tiene que hacer, de acuerdo a la Constitución, artículos 441 a 444, una Asamblea Nacional Constituyente. Debemos entender, economista, entonces, que a usted sí le interesaría volver a candidatizarse y por eso quiere tener la puerta y la ventana abierta. La Constitución, que no se rompa el orden constitucional. Lo que ha ocurrido en Ecuador es gravísimo. Si lo hubiera hecho la oposición, esta ruptura constitucional, de acuerdo a la Carta Democrática, se llamaría golpe de Estado. Como lo ha hecho el propio gobierno, se llama grave alteración del orden constitucional. Ecuador está viviendo una grave alteración del orden constitucional. Entonces, no, pero es que somos sapos, lo logramos. Y el próximo gobierno va a ser más sapo. Y nunca saldremos de su desarrollo. Deben ser los primeros en denunciar esto. ¿Cómo va la denuncia no se que trata usted de izquierda o derecha? Ante la OEA? Supongo que está avanzando. Economista. Sé que el Estado ecuatoriano la contestó. Pero mire, muchas de las cosas están escondidas en los anexos. ¿Qué dice el anexo de la pregunta 2? Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi no podrán postularse para el mismo cargo. ¿Qué significa este anexo? ¿Que hacen retroactiva? Pues la ley. La ley es para los venideros, esto es una monstruosidad jurídica. Todo esto nos están haciendo votar. Es decir, que la ley entra en vigencia del 2008. ¿Para qué? Para que Correa no pueda ser candidato. Y con esto no puede ser candidato. Estamos en el 2018. Pero hacen retroactiva la ley, dice que entrará en vigencia de la Constitución de Montecristi, es decir, 2008. 10 años para atrás. No le hagamos esto al país, esto destruye la seguridad jurídica. Y es para que uno pueda ser candidato. Pero con esto no va a ser candidato cerca de 6.000 personas. El vocal de la Junta Parroquial que ya fue reelecto, el presidente de la Junta Parroquial, el concejal, el alcalde, el prefecto, el asambleísta alterno, el parlamentario andino alterno. No le hagamos esto al país, esto es una monstruosidad jurídica. Se acaba la seguridad jurídica. Todo por la coyuntura política. Y ganaron en el corto plazo tal vez la consulta, como ganaron los políticos de la camioneta en el 97, poniendo a Fabián Alarcón de presidente interino. Pero enterraron a la patria. De ahí se acabó la institucionalidad. Que la pregunta 3 le preocupa a Rafael Correa porque perdería el control con funcionarios cercanos a él en Fiscalía, en Procuraduría, en las superintendencias, en la Judicatura. Es lo que se señala, economista. ¿Y qué tanto hay de cierto? Bueno, a superintendencia uno sí manda ternas, por supuesto, y uno va a tener una persona cercana.
pero el resto son concursos públicos de contradicción, de méritos, con impugnación. Que no ganen los de siempre, qué pena. Y que no garantizan esos concursos tampoco que ganen los mejores, ¿no? Allá está el caso de Carlos Poli, por ponerle un ejemplo. Carlos Poli era el mejor de acuerdo al currículum. ¿Quién se iba a imaginar que es un corrupto? Mira lo que pasó con Ramiro González, la memoria es frágil, ¿no? Que yo tuve un corrupto en el gobierno. Fue alto dirigente de Izquierda Democrática, era la referencia, el representante de la Internacional Socialista en Ecuador. Fue 4, 8 años prefecto de Pichincha. Entonces, con todo ese currículo, pero ha sido corrupto. Pero mire, ¿quién iba a dudar? ¿Quién iba a sospechar eso con todo ese currículo? Fue binomio de León Roldós. Es decir, León Roldós un corrupto, porque tuve binomio, nos quería poner el vicepresidente un corrupto. Entonces, nadie tiene la palabra corrupto en la frente, por favor. Carlos Poli tenía un currículo espectacular. Entonces, todos los contralores del mundo son corruptos porque lo eligieron presidente a nivel mundial, o vicepresidente, ya no recuerdo. Por favor. O sea, y una golondrina no hace verano. O sea, agarraron de ese caso de Carlos Poli para decir que todas las autoridades han permitido la corrupción. Eso no es verdad. Ya no existe esa corrupción tolerada, generalizada, registro civil, aduanas, migración, telefónicas. ¿Se acuerdan los bypasses? Queda esta corrupción sofisticada que ocurre hasta en Europa, como el caso Siemens, y que ha ocurrido en 12 países, el caso de Brecht. 7:58. En todo caso, ¿no? Que las autoridades puestas han sido por concurso, pero aquí hay mucho mito urbano también por parte de la prensa. Galo Chiriboga, mi tío. Yo lo conocí a Galo Chiriboga en el 2005 en el gobierno de Alfredo Palacio. Juan Pablo Pozo, mi compadre. Juan Pablo Pozo lo conocí como consejero en el Consejo Nacional Electoral. Entonces también se han inyectado muchas mentiras y hay mucha desinformación. Economista Correa, una última cosa. Usted habla de traición, de deslealtad al referirse al presidente Moreno. ¿Entran en ese mismo saco María Alejandra Vicuña, José Serrano, María Fernanda Espinosa, el ministro Navas y un sinnúmero de funcionarios que pertenecieron, Fernando Cordero, o sea, qué sé yo, un sinnúmero de funcionarios que eran muy cercanos a usted y que hoy están en la otra orilla? Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, obispo, decía, en una situación de injusticia, el aparecer neutral es estar del lado del opresor. Aquí tenemos claramente una injusticia, una traición que viene a la cabeza. Lenín Moreno, eso es indudable. Mire lo que decía mientras nos necesitaba. Ahí están las grabaciones. Que yo era el mejor presidente del mundo, el mejor gobierno del mundo, de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, que todas las obras estaban bien hechas, lo cual era una exageración, siempre se puede fallar en algo, que siempre trabajando por los pobres con absoluta honestidad, con absoluto sacrificio. Hoy dice que hasta llamaba a los embajadores para palanquearme doctorados honoris causa, el F de la mafia, de las cosas más ridículas a las cosas más graves. ¿Cómo se llama eso? Traición. Mientras nos necesitaron, decían las cosas más bonitas y nosotros le dicen todo lo contrario. Pactaron con todos nuestros adversarios, algunos enemigos abiertos como Bucarán, como los banqueros, etcétera, para tratar de aniquilarnos políticamente e incluso personalmente, porque con esto también va a poner un fiscal, un contralor que nos odie y nos persiga. Y los compañeros que dicen que me aman, me quieren y están con el gobierno, apoyar, ¿no? La pregunta 3, sobre todo de la consulta, ya es hacernos daño en lo personal. Yo vivo afuera del país. Y los que viven dentro, Ricardo Patiño, Gabriela Rivenera, toda esa gente va a ser perseguida. Y a eso se están prestando supuestos compañeros. Obviamente, eso es de lealtad. 8 de la mañana en Ecuador Continental. Ya despidiéndonos, economista Correa. Anoche, Rafael Cuesta le preguntó al señor Guillermo Lasso cuánto finalmente le dio o colaboró para su campaña electoral la primera vez que se lanzó. Y dijo $20,000. ¿Quién cogió esos $20,000? ¿Cómo? ¿Quién recibió los Yo no sé. El candidato por principio no maneja dinero. Yo tuve un desayuno con el señor Lasso al cual no conocía. Me acuerdo, fue en un jardín, al lado de unos lagos artificiales, con un mesero con librea, con una vajilla de plata. Bueno, no quiero seguir en detalle, pero yo no contenía la risa, ya no sabía cómo acabar eso, que no me moría de risa, pero el candidato por principio no toca 20 centavos. Si él hizo una donación, pues que diga quién la hizo y debe estar adecuadamente registrada. Finalmente, ¿qué ve usted con la experiencia que tuvo 10 años con la economía ecuatoriana? Que está pésimamente manejada. Clever, tú eres economista. Tenemos un barril de petróleo a $60. Casi a $60, cuando se lo planificó en el presupuesto a $41. Tenemos un crecimiento del 2% y lo planificamos a 1.4, ellos lo redujeron a 0.7 para decir que todo estaba mal y va a ser por lo menos el 2%. Eso significa mucho más recaudación tributaria. La comparación
con el año pasado, pues son sustanciales, ¿no? El año pasado teníamos la tormenta perfecta, pero por decirte algo, mientras que en el tercer trimestre del 2017 crecimos 3.8%, en el tercer trimestre del 2016 decrecimos 1.5%. Esas son las abismales diferencias y le falta plata. Eso es mal manejo macroeconómico y culpa de ellos mismos, porque te insisto, 8 meses el propio presidente de la República ha dicho que hay sobreendeudamiento, crisis económica, corrupción generalizada. ¿Quién le va a prestar a un país en esas condiciones? Y por eso, como no tienen 20 centavos tampoco para sus casas, para incrementar el bono, preparan un paquetazo para después de la consulta, si es que la gana. ¿Y su ministro de Economía alguna vez le llevó el programa financiero, el cuadro de fuente y uso de fondos? Siempre analizamos el cuadro financiero, la programación fiscal se llama, con el financiamiento, fuente y uso. Y eso es lo que le ha fallado, la fuente de financiamiento, que se le cerraron por todos los mensajes negativos. Mire, la persecución de Contraloría nos subió el riesgo país 30 puntos y ese mismo día se desplomaron los bonos ecuatorianos en el mercado internacional. ¿Qué daño le hacen al país? Eso significa que se afecta la reputación crediticia del país y que va a ser más difícil obtener financiamiento. ¿Va a seguir gastando suelda? Por supuesto, compañero. ¿Quién lo financia, economista, el en sudor, todo esto? Pero con sudor no se pagan los hoteles, no se le pone gasolina al carro, no se pagan los almuerzos. Amigos, es que usted no me va a acabar. Okay. El sudor, ¿no? Quemando suele el zapato y la colaboración de amigos. Dormimos en casa, dormimos como podemos. He dormido donde mi hermana, dormimos en el carro. Esto siempre lo dijimos, nos regresa a nuestras raíces. Lo que hicimos en el 2006, ganar palmo al palmo la presidencia al hombre más rico del país y a toda la partidocracia junta. Si hay algo bueno de estos duros momentos que hemos tenido, es que hemos quedado los que debimos estar siempre, ¿no? Los que siempre debimos estar, y hemos rescatado lo mejor de nosotros. No se imagina cuánta gente voluntaria está trabajando a lo largo y ancho del país, poniendo sus propios recursos. ¿Cuál es el presupuesto que están manejando para tener una idea? No presupuesto total, porque son equipos en El Oro, equipos en Cotopaxi, y toda la gente se financia sus propias campañas, su propia papelería. Hicimos una página web donde están los formatos y la gente baja y hasta la vecina puede imprimir 10 folletitos y nos los da. ¿Cuánto puso FAE? Fernando, ¿no? Claro. Fernando voluntariamente nos está ayudando con la parte comunicacional, ¿no? Y así es todo, el trabajo voluntario. Está bien. Bueno, economista, ¿algo más? Bueno, creo que ha quedado claro que la consulta es inconstitucional. No le hagamos esto a la patria ecuatoriana. Esto no se trata de derecha e izquierda. Esto no se trata de ser amigo de Correa o enemigo de Correa. Peor de lucha contra la corrupción, no caigan en esa trampa, ¿no? Es burlarse de esa indignación del pueblo ecuatoriano por casos de corrupción. La consulta nos va a resolver todito. Pero no solo eso, mire cómo engañan, ¿no? Por ejemplo, caso de Brecht, es que hay que sancionar a los corruptos. La consulta regirá para el futuro. O sea, dentro de la inhabilitación política no entrarán los involucrados en el caso de Brecht, pero manipulan nuestras conciencias. ¿Por qué no se trató eso en 8 meses a través de la Asamblea? Entonces, estamos ante un grave rompimiento constitucional. Sí, pero es contra Correa. Mañana puede ser contra cualquier otro. Así no se sale de su desarrollo. Hay que respetar el orden constitucional y la prensa se muti por el foro. Se ha roto la Constitución, se convocó a una consulta con temas muy graves, sin el indispensable control constitucional, sin el indispensable informe de la Corte Constitucional. Primera vez en la historia que esto sucede en Ecuador y probablemente en América Latina y probablemente en el mundo. Y 2 preguntas son abiertamente inconstitucionales, la 2 y la 3. La 2 es para afectarme a mí, si quieren voten sí en eso. No tengo por mí no tengo problema. Molesta que sea regresión de derechos, que sea inconstitucional, que los derechos humanos sirvan cuando les conviene y cuando les conviene no, que se atente contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto puede ser disputado incluso en cortes internacionales, en la Corte Interamericana. Economista. Pero la pregunta 3, ojalá entendamos, es la pregunta que, como le planteé las preguntas. ¿Está usted de acuerdo en que el presidente se apodere con su delegado del Consejo de Participación para, sin tener competencias constitucionales, darle ese poder de destituir desde fiscal hasta Corte Constitucional? Si un presidente les preguntara eso, no solo que votan no, lo mandan al manicomio. Eso es lo que nos están pidiendo aprobar, con una pregunta engañosa, una consulta mañosa. Es gravísimo, se acabaría la división de poderes, a rescatar la patria ecuatorianos. Economista, eventualmente gana el sí el 4 de febrero, el 5 de febrero arrancará usted la campaña para convocar a una asamblea constituyente. No, esperaríamos, pero sería gravísimo, habría que continuar resistiendo, pero sería gravísimo para la patria, ¿no? Entraríamos ya, no se llamaría democracia el régimen que vivimos, porque de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, un componente fundamental de la democracia
en la división de poderes y todos los poderes estarían sometidos directamente a Carondelet. Es decir, señor fiscal, si no persigues a Clever Chica, te voto y nombro a dedo mi fiscal. Entonces, todas las autoridades de control y todas las funciones del Estado estarían sometidas a Carondelet y dejaríamos de tener una democracia. Oiga, a propósito, ¿se va para alcalde? Yo no. Yo no, quería retirarme de la política, Clever. Ya dice. He venido. Sí, cuando se fue, dice, ya me retiro. ¿Y quién pensaba pues la traición? Por supuesto, pues. ¿Y quién? Yo confiaba totalmente en Lenín Moreno y mire lo que ha pasado. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a vivir esta situación? Que nuestros propios compañeros que 10 años nos acompañaron por politiquería, por sacar ventaja política, por instrumentalizar la lucha anticorrupción en su favor, nos echen lodo con ventilador. 10 años estuvieron con nosotros. Ahora dice que hay corrupción galopante, que hoy me dice la vista gorda. ¿Dónde estaba Lenín Moreno entonces? ¿O es cómplice, o es incompetente y no se dio cuenta de la corrupción, o está mintiendo? Y saben que están mintiendo. Gracias, economista. A usted, Clever, a usted, Lenín. Gracias al pueblo de Guayaquil y al pueblo ecuatoriano. Gracias. Huancavelica, la H grande de la información.